Hola, mi nombre es Saúl Cárdenas y quiero saludar a todos los televidentes, diciendo que estoy agradecido de Dios que me haya dado esta oportunidad de poder hablar de su palabra. No quiero seguir adelante sin antes poder tener un momento de oración, pidiendo a Dios su bendición y que Él pueda usar mi vida para su gloria. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tu misericordia se renuevan cada mañana. Señor, sin duda somos seres finitos, seres, Padre amado, que continuamente fallamos, pero lo que hemos creído en ti, lo que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, único y suficiente, entonces tu Espíritu Santo mora en nosotros. Ha venido morando en nosotros para santificarnos luego de la regeneración. Y por eso que te agradecemos y te agradezco, Dios, porque sé que mi vida en esta hora va a ser usada por ti para tu gloria, para que todos aquellos televidentes, cristianos o no cristianos, que puedan ver esta predicación, sin duda serán bendecidos, no por quien está exponiendo, sino porque tú en tu soberanía usarás mi vida para que tu palabra sea expuesta de manera eficaz y de manera provechosa, para que tu Espíritu Santo sea obrando de forma que a lo mejor no entendemos, para salvación, para edificación, para santificación de tu pueblo, Dios. Señor, bendice mis palabras, mis pensamientos, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo y que toda palabra que de mi boca salga, Señor, más que sabiduría humana, sea sabiduría divina. Señor, para tu gloria te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un encuentro con Dios. Al hablar de encuentros, sin duda vienen a nuestra mente muchas situaciones en donde en nuestra vida cotidiana hemos tenido encuentros con personas, algunos encuentros muy gratos, algunos tal vez no tan gratos, pero al hablar de eso hoy en día, estamos poniendo en el título de este mensaje la figura de Dios. No es lo mismo encontrarse con una persona que encontrarse con el Dios único, con el Dios verdadero, con el Dios creador. Por eso que quiero que a través de estas palabras, a través de este momento que el Señor nos va a dar, poder exponer qué significa, cómo se gesta todo lo que es este encuentro con Dios. En otras palabras, el encuentro con nuestro Salvador. Quiero tomar como texto central el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en un pasaje muy conocido. Si tú te has criado en una iglesia cristiana, sin duda este pasaje llamará tu atención, porque es algo que comúnmente se enseña, y si no, bueno, será la primera vez entonces que escucharás de una historia que sucedió hace prácticamente 2000 años atrás y que tuvo lugar allá en esas tierras donde Dios permitió que naciera el Salvador, y me refiero a Cristo Jesús. Y en muchas de las Biblias aparece con un subtítulo que dice Jesús y Nicodemo. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nos remitimos a este momento en la historia humana, creo que es uno de los momentos claves dentro de lo que es el cristianismo, porque es donde Jesús revela de forma clara y explícita lo que aún para esa época era algo totalmente contradictorio o algo que chocaba con la religión de la época, y algo que aún lamentablemente de algún modo choca con muchas de lo que se enseña como religión en nuestros días. Cuando hablamos de encuentros, ya lo decía en la introducción, ¿qué se nos viene a la memoria? Por ejemplo, yo que soy músico, en algún momento tuve algún encuentro con un expositor musical de renombre, el cual yo previamente seguía. Y recuerdo haber tenido felicidad, recuerdo haber tenido antes de eso muchas ansias, y en el momento estar completamente anonadado de ver cómo este exponente de la música podía ejecutar ese instrumento de forma que yo no dominaba. Y era algo sumamente grato el poder ya no escucharlo en cassette, a lo mejor no verlo en video, sino que verlo ahí frente a frente, tenerlo de forma presencial. Y ese encuentro sin duda significó en cierta área de mi vida un antes y un después. Y estoy seguro que en tu vida has tenido situaciones similares. Espero que hayan sido más las situaciones buenas que tal vez las situaciones malas. ¿Por qué me refiero a situaciones malas? Porque difícilmente para alguien sería grato tener un encuentro con, por ejemplo, un ladrón. A lo mejor de repente ir por la calle estando tal vez desprovisto de atención, y que llegue una persona, un criminal, y a lo mejor tener un encuentro contigo y robarte aquello que te pertenece. Sin duda, eso es un ejemplo de un encuentro que no sería beneficioso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que puede significar un encuentro entre personas y un encuentro con el Dios verdadero? Bíblicamente hablando, el encuentro con el Dios verdadero se realiza sola y exclusivamente por la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a encuentro, estoy refiriéndome no al hecho simple de tal vez haber escuchado una predicación, o el hecho tal vez de haber asistido a una iglesia cristiana evangélica. Incluso ni siquiera me estoy refiriendo quizás al hecho de haber pasado a un llamado al altar luego de una predicación evangelística. Sin duda, y esto lo digo entre paréntesis, ha sido el método que Dios en su soberanía a lo mejor ha querido usar para que muchas almas se conviertan al Señor. Pero no es menos cierto de que sin duda y por la experiencia vivida, muchas veces eso no necesariamente ha significado que la persona haya tenido un encuentro eficaz con Dios. Entonces, cuando hablo de encuentro con Dios, quiero que lo asociemos en esta oportunidad al concepto bíblico de lo que acabamos de leer, que es
el nuevo nacimiento, o lo que teológicamente se conoce como regeneración o como doctrina de la regeneración. Una doctrina tal vez un tanto olvidada, una doctrina tal vez poco predicada, pero que hoy más que nunca se hace necesario en nuestras vidas. Porque encuentro con Dios, ya lo dije, no es lo mismo que encuentro con las personas. ¿Por qué? Porque principalmente, y dentro de todo lo que quiero abordar en cuanto a las diferencias, está el hecho de que Dios es espíritu y no es algo real y tangible por nuestros sentidos, que a lo mejor nosotros podamos ver efectivamente frente a nuestros ojos. Entonces, sin dudarlo y sin negarlo, yo podría decir, tuve un encuentro con X personaje, con X persona, y esto lo demuestro porque hubieron testigos y porque tengo fotos con este personaje. La única forma de que yo pueda a lo mejor fundamentar que tuve un encuentro real y eficaz con Dios es y será durante el resto de mi vida manifestado a través del fruto del Espíritu y de cómo el Espíritu Santo obre en mi vida y en tu vida, porque Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Entonces, si el Espíritu Santo está morando dentro de una persona, eso será ampliamente visible, ya que presentará frutos dignos de arrepentimiento y dará señales de que es un real convertido. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre el encuentro con una persona y el encuentro real con Dios, también debemos ser conscientes de que hay muchos aparentes encuentros con Dios que realmente no han sido tales. ¿Cómo identificarlos? Y justamente por la palabra, que es nuestra única y exclusiva regla de fe y conducta que todo cristiano debería tener, porque si no nos transformaríamos en lo que son otras religiones que han perdido el rumbo en algún momento, donde también la regla de fe y conducta es la tradición o la voz de la autoridad principal dentro de esa organización religiosa. Pero nosotros somos conscientes de que si bien tenemos pastores, tenemos líderes los cuales nos enseñan y a los cuales también seguimos, pero que lo único infalible es la bendita y poderosa palabra del Señor, y es a través de la cual entendemos que, por ejemplo, este encuentro de Dios del cual estamos hablando el día de hoy puede ser en cierto sentido genuino, o tal vez no puede ser genuino. Hay un texto que inevitablemente viene a mi mente en cada una de las exposiciones de la palabra que me ha tocado realizar en este último tiempo. Y puede que esté hablando de cualquier otro texto de la palabra del Señor, pero Mateo 7, 21 en adelante, inevitablemente y recurrentemente aparece en cada uno de mis mensajes, porque fue uno de los textos que Dios usó para cambiar mi vida. Entre paréntesis, recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír y la capacidad de oír viene por la palabra. Y es ahí donde nosotros entonces podemos conocer a Dios y ser salvos. Entonces fue uno de los textos que el Señor usó en mi vida. ¿Por qué? Porque al haber sido criado dentro de los cánones de la iglesia cristiana, la iglesia protestante, por la rama de las iglesias pentecostales, entonces yo pensaba que por el hecho de haber nacido y ser cuarta generación ya de cristianos evangélicos en mi familia, entonces yo ya tenía el cielo ganado, ya tenía la salvación asegurada. Pero lo que no entendía era justamente la palabra del Señor, que me decía que la salvación no es por obras. Lo que sucedía era que en mi vida yo había tenido encuentros en reuniones cristianas evangélicas. Yo había tenido el encuentro a lo mejor con predicadores, con pastores, con evangelistas, con maestros de escuela dominical, con amigos cristianos,
había tenido encuentros, a lo mejor también lo que yo me dedicaba a encuentros corales o musicales de música cristiana, sin duda. A lo largo de mi adolescencia, de mi infancia, adolescencia y juventud temprana, tuve innumerables encuentros de ese tipo, pero lo que nunca había tenido era un encuentro con Dios. Estuve a punto de decir un encuentro real con Dios, pero entiendo que a la luz de las Escrituras solamente es lo único válido. El encuentro con Dios debe ser siempre real. Si creímos haber tenido un encuentro con Dios y en el tiempo eso no fue manifiesto, entonces indudablemente debemos reconocer que ese encuentro fue con cualquier otra cosa menos con Dios. A lo mejor tu encuentro fue con la religión, a lo mejor tu encuentro fue con un compromiso familiar, a lo mejor tu encuentro fue con una necesidad que debía ser suplida, a lo mejor tu encuentro fue con, ¿por qué no decirlo?, con un momento de entretención entre amigos cristianos, pero difícilmente, si eso no se manifestó en el tiempo con obras y frutos visibles, arrepentimiento, podemos decir que ese encuentro realmente fue con Dios. Y es lo que sucedía en mi vida. Y era porque la obra regeneradora de Dios en mi vida, a través de su Espíritu Santo, no había sido aún sin. Entonces, dentro de las diferencias que nos podemos percatar del encuentro con personas y del encuentro con el Dios creador y verdadero, es eso. El encuentro verdadero con Dios nunca nos va a dejar igual. Y no debemos confundirnos. ¿Qué es lo que es el encuentro con Dios? Yo lo he dicho desde un punto de vista bíblico, hablamos de nacer de nuevo, hablamos de ser regenerados. Yo no puedo, por ejemplo, haber llegado hasta este lugar y a lo mejor si tenía que llegar a las 1 de la tarde y llegué 1:30, 2 de la tarde, no puedo haber dicho, discúlpenme, no pude llegar más temprano porque venía por la carretera y resulta que un camión con doble acoplado chocó el vehículo donde venía y nos volcamos y luego pasó por encima y luego por eso me retrasé. Habrían solamente dos opciones: o que soy un mentiroso o que no soy una persona que está en sus cabales. A lo mejor tú podrías decirme, pero ¿cómo se te ocurre decirme que tuviste un encuentro con un camión tan grande y visiblemente te ves igual que como yo te conozco? La pregunta, querido televidente, querido amigo, es cómo yo podría decir que tuve un encuentro con algo mucho más grande que un camión doble acoplado, con algo inmensa, infinitamente más grande que un camión que pudo haberme chocado. ¿Cómo tú puedes decir y yo puedo decir que tuve un encuentro con Dios y seguir igual? Quiero que pienses en esta interrogante por un minuto, porque dentro de las falsedades que la religión nos dicta está el hecho de que nos hace creer que hemos tenido un encuentro con Dios cuando realmente eso nunca ha ocurrido. Es por eso que ahora voy a citar el texto que le decía hace unos minutos atrás, Mateo 7:21, donde Jesús mencionó uno de los textos que para mi vida fueron impresionantes, alarmantes y causó, al recordarlo, me descolocó completamente, porque comienza diciendo: en aquel día, en un día futuro que pronto ha de venir, donde toda la humanidad comparecerá frente al tribunal. Estaremos todos, tú y yo. Juan, en el Apocalipsis, lo vio, dice que en esa visión que Dios le permitió tener sobre el día futuro,
vio una multitud incontable de personas delante del gran trono blanco. Y Jesús, refiriéndose a eso, dice que en aquel día muchos, y quiero subrayar esa palabra, muchos me dirán. Y cuando uno lo lee, ve una palabra que se repite y dice, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero cuando entendemos el contexto cultural en que esto fue escrito, debemos comprender que el hecho de que esta palabra se haya repetido era porque Jesús quería hacernos entender y quería hacerle entender a quienes le escuchaban en aquella época que no era simplemente un Señor, Señor, no, era algo que las personas van a exclamar probablemente con todas sus fuerzas. ¿Qué cosa van a exclamar? Y la Biblia clara dice, en tu nombre hicimos. Y ahí la Biblia, Cristo mencionó tres cosas: profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Tú puedes rellenarlo con lo que a lo mejor tú piensas estar haciendo hoy por hoy para el Señor, o que tú estés haciendo por Dios. A lo mejor muchos dirán en ese día, como yo, cuando leí ese texto, al ponerme en ese lugar, dije, a lo mejor en ese día hubiese dicho, Señor, en tu nombre yo tocaba mi instrumento en el coro de la iglesia. Señor, en tu nombre yo asistía a todos los servicios que la iglesia tenía. Señor, en tu nombre yo iba a los ensayos y me preparaba y iba a mi casa y practicaba las alabanzas que habíamos de cantar. Señor, yo en tu nombre fui a muchas campañas evangelísticas a entregar mi talento. Señor, a lo mejor yo en tu nombre, cuántas veces canté para ti, toqué para ti, participé en las vigilias que se hacían en las iglesias. Señor, en tu nombre yo dejé mi casa y viajé kilómetros, incluso cruzando la frontera de mi país, para ir a tocar y a lo mejor a predicar de que tú eres real. Cuando leí el texto, fue lo que yo pensé. Es por eso que quiero que ahí donde tú me estés escuchando, hagas ese ejercicio de pensar lo que estés haciendo ahora y ponerlo, y reemplazarlo tal vez. Si a lo mejor has hecho algo de lo que Cristo dijo, wow, mis respetos. Porque yo nunca, tal vez he hecho milagros, yo nunca he profetizado en el sentido de la revelación o en el sentido de conocer un suceso futuro y revelarlo a alguien el día de hoy. Nunca, a lo mejor, o que yo me haya dado cuenta, he echado fuera algún demonio. Y no porque no haya querido hacerlo, simplemente porque a lo mejor Dios no me ha permitido que lo haga. Pero yo me imaginaba en ese minuto el hecho de estar en los zapatos, o mejor dicho, los pies de esa persona, de darme cuenta lo que esa persona se estaba dando cuenta. ¿Y de qué se estaba dando cuenta? De que nunca tuvo un encuentro con el Dios de la Biblia, de que nunca tuvo un encuentro con el Salvador. Es por eso que exclamará y no sé cómo será el cuerpo regenerado, si tenemos cuerdas vocales o no, pero imagino que si las tuviesen, esas personas rasgarían sus cuerdas vocales, gritando con toda su fuerza, Señor, Señor, al ver que se están yendo al infierno. Y al ver que se están yendo al infierno, ellos expondrán todo lo que para ellos significó o creyeron que era fruto de haber tenido un encuentro con Dios. Hice esto y hice esto otro, ¿por qué tú me estás enviando al infierno? Estoy parafraseando el texto. Y la Biblia dice que Cristo les va a declarar y les va a decir, nunca te conocí, no sé quién eres. Nuevamente estoy parafraseando el texto. Jesús se va a encontrar con muchas personas
que nunca conoció. Y tú me dirás, y mucha gente dice, y me ha tocado, no, si yo también conozco a Dios, yo también conozco de Jesús, yo también sé que murió en una cruz. Eso, querido amigo, significa cero. ¿En qué sentido? En la misma Biblia lo dice y habla de cómo también los demonios, o sea, seres, que su fin ya es conocido, la perdición. Los demonios no solamente creen en Dios, creen que existe, sino que además tiemblan delante de este Dios verdadero. Entonces, el hecho simplemente de decir yo creo a Dios, o yo sé quién es Dios, o yo conozco a Dios, no nos garantiza absolutamente nada. Y muchas de estas personas pasarán por eso. Y cuando yo lo leí, quedé de que este era yo, este pude haber sido yo, que en aquel momento, cuando a lo mejor en mi imaginación pensaba hacer una fila para enfrentarme al juez justo y a lo mejor creer que iba a ser apartado hacia donde todas las ovejas estaban yendo hacia la derecha y no hacia la izquierda donde estaban yéndose los cabritos. Y al llegar ahí y a lo mejor abrir los brazos para abrazar a mi Salvador, ver que Jesús me dijera, ¿quién eres tú? No te conozco. Fue algo realmente impactante, realmente no tengo palabras para expresar, porque inmediatamente mi mente recorrió todo lo que había hecho hacia atrás, en esta línea de tiempo, en esta línea mental, de que empecé a tener conciencia y de que empecé a recordar que hacía cosas en la iglesia, iba a la escuela dominical y las cosas que ya le he mencionado. Y al darme cuenta de que nada de eso a lo mejor hubiese servido en el día, ese día final, donde se determinará quiénes entran al cielo y quiénes no. Entonces cuando pensé y el Espíritu Santo me hizo analizar ese texto, me di cuenta de que yo realmente no había tenido un encuentro con Dios. En otras palabras, no era un nacido de nuevo. O en otras palabras, siendo ya un poco más teológico, no había sido regenerado. Y en esta hora, quiero que tú también medites en eso. Y espero en Dios que el Espíritu Santo, a través de estas sencillas palabras, pueda redarguir tu corazón y puedan hacerte pensar, meditar si ese encuentro con Dios fue genuino o no fue genuino. Al hablar de, ya lo dije, de encuentro con Dios al inicio de esta exposición, decía que también una de las diferencias era el hecho de que cuando el ser humano se encuentra con Dios, es porque Dios así lo quiso y así lo determinó. Para nosotros, y sobre todo para quien vive en el humanismo, es algo que, ¿cómo lo puedo decir?, va afectando totalmente el orgullo del hombre. ¿Cómo es que algo o alguien está manejando mi vida? ¿Y cómo es que yo no tengo la completa y total potestad de mis actos y de mis decisiones? Este es un punto que quiero que me permita, me dejes aclarar. La Biblia dice que por Adán la humanidad cayó bajo la maldición del pecado. Cuando Adán estaba en el huerto ahí del Edén, no sabemos, la Biblia no lo expresa cuántos años vivió, o cuál fue el periodo de tiempo, a lo mejor ni siquiera fueron años, cuánto vivió Adán hasta el momento en que pecó contra Dios, desobedeciendo el mandato explícito
que él había hecho. De hecho, el único mandato o la única prohibición que le había dado. No sabemos cuánto, pero cuando Adán estaba en ese periodo, él era libre. Él podía ir para allá, ir para acá. Él en algún momento a lo mejor llamaba a Dios y conversaba con él. Estoy imaginando, no lo dice la Biblia, creo que es esa salvedad. Pero él gozaba de esa libertad sobre sus actos. Pero en el momento en que él cometió ese pecado, la Biblia dice que inmediatamente esa maldición se extendió a toda la humanidad, por cuanto todos provenimos de ese hombre. Y eso no fue un hecho aislado, no fue algo que tal vez sucedió y quedó ahí. Es de hecho lo más grave que le ha sucedido a la humanidad. Es eso, de hecho, lo que determina lamentablemente que el hombre sin Cristo ya dejó de obrar de acuerdo a sus propios preceptos y obra de acuerdo a los preceptos del pecado. Hay muchos textos que avalan esto. Cuando recordamos una historia, una circunstancia que sucedió entre Cristo y los fariseos, él les dice, sin temor y sin temor, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y hacen las obras que él quiere que hagan. Cuando vamos al Antiguo Testamento, recordamos textos como el de Isaías, capítulo 64, por ahí los primeros versos, donde se nos indica que no hay que busque a Dios, o sea, no hay nadie que se despierte para hacer lo bueno. Dice que cada cual se apartó por su camino como esa hoja que el viento lleva sin un rumbo determinado. Nadie estaba capacitado por la maldición del pecado de buscar a Dios, de poder hacer lo bueno y recto delante de sus ojos. Aún dice Isaías que cualquier obra que el hombre pretenda hacer y ponerla como su justicia no será nada más ni nada menos que trapo de inmundicia delante de un Dios 3 veces santo. Entonces, cuando pensamos también en otros textos, por ejemplo, previo al diluvio, ¿por qué Dios envía el diluvio? Y uno de los argumentos que da es que el corazón del hombre de continuo es inclinado a hacer las cosas malas. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos sean asesinos, ladrones y cosas así. Pero quiero que entiendas, porque a lo mejor alguien está pensando, pero bueno, yo no hago ninguno, ni cometo ninguno de esos pecados y trato de llevarme bien con todos y no hacer mal a nadie. Pero quiero que recuerdes que estamos enfrentados a un Dios perfecto, a un Dios justo, a un Dios que no tiene sombra de variación, a un Dios que el más mínimo, tal vez, pecado que tú creas haber cometido, a lo mejor puede haber sido un punto de pecado, pero eso delante de un Dios 3 veces santo es infinitamente abominable y no tiene nada que ver con Dios. Salmo 5, verso 4 y 5 por ahí, habla de que Él aborrece al que hace iniquidad. Dice que el malo no estará junto a ti. Luego dice, aborreces al que hace iniquidad. O sea, la maldad y lo malo tienen nada que ver con un Dios 3 veces santo. Entonces, lo más mínimo que yo haya hecho, incluso pensado, que vaya en contra de la perfección de Dios, delante de Dios, inmediatamente me inhabilita e inhabilita a cualquier persona para estar delante de su presencia y poder morar con Él. Entonces pasa eso, por eso que la Biblia es clara al respecto y por eso que te digo a ti, en algún minuto tú has roto alguna
de las leyes de Dios. En algún momento tal vez has mentido. En algún momento tal vez has deseado en tu corazón lo ajeno. En algún momento, y hablar de algún momento es una utopía, porque la verdad es que el ser humano sin Dios, es lo que dice la palabra, no le busca. Es lo que dice la palabra. Puede ser una persona muy moralista, alguien que a lo mejor se dedique, sí, a ayudar al prójimo, alguien que a lo mejor dedique y practique la paz. Pero ¿cuáles van a ser las motivaciones de su corazón? Es por eso que la Biblia dice que esas obras que pretenden ser de justicia delante de Dios son un trapo de inmundicia. Entonces, cuando entendemos que por el pecado ya nuestro comportamiento ha sido condicionado, ¿qué nos queda? Entendemos que ya no obramos nosotros, o ya no obrábamos nosotros siempre nuestra vida pasada para los que somos cristianos, conforme a lo que yo creía, conforme a lo que yo esperaba. De hecho, Romanos 7 habla acerca de eso. Ay de mí que estoy en este cuerpo, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquello que no quiero, eso hago. ¿Usted cree que el alcohólico, por ejemplo, o el drogadicto, quiere seguir haciéndolo? Yo me he encontrado con muchas personas que son conscientes, sí, son conscientes que el alcoholismo, la drogadicción, ha llevado a la destrucción de sus propias vidas, a la destrucción de sus matrimonios y a la destrucción de sus familias. Y son conscientes de que aquello es malo, pero no pueden hacer nada en contra de eso porque están bajo la maldición del pecado. Y puede que a lo mejor tú nunca te hayas drogado, nunca estés bajo, nunca hayas estado bajo a lo mejor el dominio de alguno de tus vicios visibles que afectan tanto a la sociedad. Pero el pecado es el que reina en la humanidad y la vida de cada persona desde que Adán pecó hasta la actualidad. Entonces, cuando entendemos eso, la pregunta es, y quiero citar también al profeta, ¿hay alguien que se haya despertado por su propia cuenta para buscar a Dios? ¿Hay alguien que en algún momento haya dicho, no tengo otro camino, bueno, voy a seguir a Dios? Y que haya sido por su propia sabiduría, por su propio razonamiento, de acuerdo a la Biblia. Déjame decirte que no. Es por esto que yo decía que el mensaje del Evangelio, que este mensaje va y choca directamente con el humanismo, choca directamente con esa creencia del hombre que es dueño de sus actos y que puede determinar cada uno de los pasos en su vida. Entonces, cuando hablamos de un encuentro con Dios, debemos entender que este es sola y únicamente dado por Él mismo. Es cosa que leas, por ejemplo, Juan capítulo 17. Aquellos que tú me diste, dice Cristo, orando a su Padre, ninguno se perdió, de los que tú me diste. Y hace esa salvedad de aquellos que tú me diste, porque a lo mejor hubieron otros que el Señor no le dio. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso que hay, por un lado, ovejas, el rebaño de Dios, y por otro lado hay cabritos, haciendo la analogía, ¿verdad?, del pastoreo de la época. Porque las ovejas oyen su voz y les siguen. Pero si tienes la oportunidad de conocer alguna vez alguna cabra, te das cuenta de lo testaruda que son, te darás cuenta que van para allá, van para acá, y el pastor puede que las llamen, pero no van a obedecer. Entonces, teniendo esa verdad asentada, debemos entonces reconocer y entender que este encuentro de Dios, este encuentro con Dios, se da única y exclusivamente porque Él quiso en su sola voluntad el que tú tengas un encuentro con Él. Él quiso en su sola voluntad llamarte, quiso en su sola voluntad escogerte aún antes de la fundación
del mundo, lo declara su palabra. Más adelante a lo mejor tendremos oportunidad de leer algunos de sus textos. Entonces, cuando pensamos eso, sin duda, que hay un ámbito humano, que hay un ámbito en el tú a tú, en la relación con las personas, que dicen, bueno, yo tuve un encuentro con Dios porque un día me invitaron, porque un día escuché, porque un día abrí mi Biblia, porque un día, no sé, tantas cosas. Y sí, obviamente son los diferentes y diversos medios que Dios usa y usará para llamar a sus escogidos, para que sus escogidos tengan un encuentro con Él, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es de quien Dios tiene misericordia. Entonces, cuando entendemos esto, lo que ya hemos sido salvos, ¿de qué nos vamos a jactar? Solamente levantamos manos al cielo y con total humillación debemos decirle a Dios, porque tú no tenías la necesidad de salvar a este pobre pecador. Tú no tenías la necesidad de dejar tu trono de gloria, de ser igual a Dios. No tenías que dejar eso para venir y tomar forma de siervo, de tomar forma humana, para venir a cumplir esa obra salvífica y a través de esa muerte en la cruz, esa resurrección, el poder salvarme. Yo no tenía necesidad, yo no me necesitaba. Fue por puro afecto de su voluntad, por puro afecto de su gracia, que yo fui salvo. Entonces, cuando pensamos en el encuentro con Dios, y ahora voy a usar un poco las notas que traje, debemos entender que se produce este llamamiento que es por gracia, y que cuando Dios llama a alguien, lo hace de forma eficaz y no puede ser resistido por la persona. Ya lo dije, en el contexto de nuestra relación humana, eso no lo podemos ver. Nosotros nos convertimos y decimos que tenemos un encuentro con Dios, ya lo dije, porque tal persona me habló, escuché una predicación en la calle, la radio, la televisión, tantas cosas, tantos medios. Pero lo que debemos ser conscientes es de que Dios usa estos medios y de una forma divina, y que, como leíamos en nuestro texto central en Juan capítulo 3, cuando la conversación de Nicodemo con Cristo se daba, en que Jesús le decía, el viento tú lo puedes sentir, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es como obra Dios en nuestras vidas, lo hace de forma invisible. Nosotros no podemos ver cómo nuestro corazón está o fue regenerado. No podemos a lo mejor ni siquiera saber el momento exacto en que eso sucedió, pero sí es manifiesto a través de los frutos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 y 10, dice que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, cuando entendemos que este llamamiento que el Señor hace es de forma eficaz, irreversible, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda tal vez el decir, no, yo me di cuenta que necesitaba al Señor, fui más inteligente que el resto y pude tener un encuentro con Dios? No, solamente eso queda dado para Dios. La palabra nos enseña a través de Pablo que Dios nos predestina, Dios nos llama
y a los llamados nos justifica. Romanos 8, 28, 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan o le cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Este llamado que se realiza de forma secreta, de forma divina, es lo que nosotros a lo mejor visiblemente no vemos, pero que Dios sin duda lo hace. Y debemos por su palabra ser conscientes que si en algún momento yo puedo decir tuve un encuentro con Dios, debo ir indudablemente a la palabra y decir, a ver si ese encuentro fue real o no. Alguien a lo mejor podría decir, pero si Dios es el quien decide y el que llama y el que predestina, entonces ¿por qué el hecho de la predicación? Primero que nada, porque es algo que Dios ordena, el Creador, quien te creó, quien te llamó, es el que te ordena a ir por el mundo y predicar su evangelio y hacer discípulos. Si Él lo ordena, nosotros solamente debemos decir, heme aquí, envíame. Mi Dios destinó que por la locura de la predicación las almas fueran salvadas. Esto no se lo legó a ningún ángel. No hay ángeles del cielo actualmente bajando y haciendo y convenciendo a las personas para que se salven. No, lo dejó en manos de seres finitos, de seres de carne y hueso, pero que han sido regenerados a través de un genuino llamamiento y encuentro con Dios. Entonces nosotros no podemos desistir de aquella ordenanza. La predicación del Evangelio es lo que tú y yo debemos hacer. Efesios 2, 1, 3 dice y nos declara que Él nos dio vida cuando estábamos muertos a causa de los delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. Esa era nuestra condición y era lo que era manifiesto a través también de nuestra propia obra. Pero gracias a Dios que en algún momento en mi vida ocurrió la regeneración y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que es la característica de todo cristiano. De hecho, tienen que ser por fuerza sinónimos. Cristiano y nacido de nuevo o convertido son por fuerza sinónimos. Cuando leemos Efesios 1, 4, 5, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, cuando entendemos también lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:23, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entonces entendemos que si tú, querido amigo, que si yo realmente tuve un encuentro con Dios, esto va a ser manifestado, no solamente por una ocasión en particular, sino que va a ser algo real, que se manifestará por el resto de nuestras vidas, porque va a ser sin duda la obra del Espíritu Santo que está actuando en nuestra vida, que de hecho actuó para revivirnos, para sacarnos de ese estado inerte en el cual estábamos a causa del pecado y que después de darnos vida nos santifica para gloria de Dios Padre. Espero en Dios que esa experiencia de conversión que tú hayas vivido haya sido algo genuino. Es por eso que no quiero dejar este lugar sin antes recordar también uno de mis textos predilectos, y me refiero a Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, en donde Pablo
nos da uno de los consejos que yo considero más importantes en nuestra vida cristiana, y quiero dejártelo antes de retirarme de este lugar. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Alguien puede decir, ¿cómo me examino a mí mismo? No cometas el error de a lo mejor lo que sucedió o lo que sucederá con esas personas de Mateo 7:21. Al examinarse, a lo mejor ellos vieron, hago milagros, profetizo, echo fuera demonios. Tengo que estar en la fe verdadera. Pero Jesús le dijo, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando te dejo este texto como consejo, que es algo que debes hacerlo periódicamente, ojalá en el día a día. ¿Estoy en la fe? Si estoy en la fe correcta, ¿por qué a lo mejor odio a mi hermano? ¿Por qué a lo mejor tengo rencor? ¿Por qué murmuro? ¿Por qué estos pensamientos lujuriosos? ¿Por qué entonces esto y esto otro? Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Es la fe correcta la que tengo? Y sin duda, el Espíritu Santo redarguirá tu corazón y te llevará al entendimiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana no te encuentres con esa sorpresa al llegar frente a Cristo, tal vez decirte, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Recuerda, 2 Corintios capítulo 13 y 5, verso 5. Entonces, al hablar de este encuentro con Dios, entendemos de que Dios es el que lo predispone. Entendemos que Dios es el que te llama. Sin duda nosotros debemos predicar. Y a lo mejor si estás en ese lugar el día de hoy y a lo mejor sientes que necesitas a Dios, es porque Dios ha querido de antemano llamarte, salvarte para su gloria. Él busca corazones contritos y humillados. No busca esos corazones que digan, yo no tengo de qué pedir perdón, sabiendo en el fondo de tu corazón que hay mucho pecado. Así que te invito a que puedas entregarle tu vida a Cristo, reconociendo tus pecados, arrepintiendo delante de Él y reconociendo que solo Cristo, a través de su obra, puede salvarte, puede limpiarte y de esa forma llevarte a la vida eterna. Quiero que, donde estás, puedas inclinar tu rostro y hacer una oración, si me permites, por tu vida. Padre, que esta palabra que haya sido predicada, que ha sido exhortada y que ha llegado donde a lo mejor nunca sabré, pero que por tu Espíritu Santo, Padre amado, y que a través de tus promesas, Señor, que me dice que la palabra nunca va a volver vacía, sino que pueda tener, Señor, vida en sus corazones, que tu Espíritu Santo pueda estar regenerando en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda estar redarguyendo, Señor amado, lo que en estos momentos fue sembrado. Algunos sembraron, otros regaron, pero solo tú, oh Dios, es quien da el crecimiento. Señor, que tu palabra haya sido eficaz en demostrar nuestra incompetencia delante de un Dios 3 veces santo y de esta necesidad que tenemos de ser salvados por ti, Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.